poquitos segundos daremos inicio al evento. Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes con todas y con todos. Quiero dar inicio a este evento. Hoy día nos encontramos en este segundo día alrededor de los trabajos que hemos realizado con la Facultad de Ciencias Administrativas en el foro Mujeres en las Ciencias Administrativas, luchas por una violencia de género. En el marco del 8 de marzo, día en el que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en 1975 conmemora el Día Internacional de la Mujer, hemos decidido recordar los distintos procesos de lucha de las mujeres para el acceso a los derechos laborales, sufragio, educación, y hemos enfocado el día de hoy en conversar específicamente en las mujeres y las ciencias administrativas. Esta alianza tiene como contexto el trabajo conjunto entre el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos y la Facultad de Ciencias Administrativas, desde el proyecto de vinculación dirigida por Alexandra Zurita, junto con el compañero Héctor Silvio, quienes han trabajado en los procesos de prevención de la violencia de género, atención y sanción en lo que es la Facultad de Ciencias Administrativas. Nos proponemos mantenernos activos durante todo el mes, pero también durante todos los periodos académicos 2020, 2021 y futuros, para visibilizar y debatir los debates que implican a las mujeres en el ámbito de las ciencias administrativas. Quisiera dar la bienvenida a nuestra moderadora del día de hoy, la ingeniera Alexandra Zurita, quien es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador y además es directora de este magnífico proyecto. Muchísimas gracias a todos. Alexandra, te doy paso. Muy buenas tardes con todos. Es un honor contar con su presencia en este evento denominado Mujeres en las Ciencias Administrativas como parte del componente sensibilización del proyecto Plan para la Prevención y Atención de la Violencia de Género, que es el proyecto de vinculación de la Facultad de Ciencias Administrativas. Es un honor contar con la presencia de expositoras de alto nivel y con la subdecana de nuestra facultad, quien nos dará la apertura al evento con las palabras de bienvenida. Bienvenida, Lili. Te escuchamos. Muchas gracias a todos. Buenas noches, distinguidas autoridades aquí presentes, reconocidos panelistas, comisión organizadora del evento, colegas docentes, estudiantes y público en general. Sin lugar a dudas, significa para mí una distinción el apertura de eventos académicos que constituyen con la formación de nuestros estudiantes. No obstante, en esta ocasión, el tener la oportunidad de dirigirme a ustedes por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un verdadero privilegio. La organización de eventos como el presente contribuyen a la Facultad de Ciencias Administrativas en su visión de formar líderes y lideresas con espíritu emprendedor, competitivos, pero sobre todo con sentido humano y criterio formado, aún en los difíciles momentos que nos ha tocado enfrentar a efecto de una pandemia inesperada. No se trata de una celebración, sino de una conmemoración que, por un lado, nos permite recordar los hechos ocurridos en Nueva York en el año de 1908, en donde muchas heroínas fallecieron durante un incendio al haberse declarado en huelga por reclamar derechos laborales justos.
y por otro lado, desde el enfoque de los derechos humanos, nos permite motivar a las mujeres en su lucha por alcanzar el acceso, el ejercicio pleno a todos los derechos, a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia. En este contexto, agradezco y destaco la presencia de las distinguidas panelistas que participarán en este momento como expositoras, quienes con su perfil integral estoy segura que superarán las expectativas planteadas. E invito a todos los presentes a ser parte de este espacio y a participar con análisis críticos y reflexiones importantes y profundas. No es posible concluir esta intervención sin destacar el acertado trabajo del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos, INIGED, y de la ingeniera Alexandra Zurita y mi compañero, colega aquí presente, Héctor Cumbal, de la Facultad de Ciencias Administrativas, desde el proyecto de vinculación, prevención de la violencia de género en dicha facultad. Bienvenidos a todos al foro Mujeres en las Ciencias Administrativas, luchas por una vida libre de violencia de género. Muchas gracias. Continuando con el evento, voy a hacer la presentación de la metodología. Cada panelista tendrá de 15 a 20 minutos para su exposición y luego de la misma se procederá a realizar un panel de preguntas del público asistente. Veo que están conectados algunos docentes, les doy la bienvenida, es un placer contar con ustedes, con su apoyo y sé que sus chicos estudiantes también están aquí con ustedes. Bienvenidos, nuestra primera ponente es la ingeniera Verónica Silva, ex docente de la Facultad de Ciencias Administrativas. Ella es ingeniera en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, tiene una maestría en Administración de Negocios de la UID y Estudios de Género y Desarrollo en la Flaxo. Ha desempeñado varias funciones en el sector público como asesora de la Dirección de Igualdad de Género del Gobierno Provincial de Pichincha, directora técnica del Consejo Nacional de Igualdad de Género, especialista de género en varias instituciones públicas, y actualmente es consultora del Centro de Derechos Económicos y Sociales y se encuentra elaborando el Plan de Igualdad de Género de Pichincha. Con ustedes, Verónica Silva. Buenas tardes con todos y todas. Un gusto de poder compartir esta tarde en este espacio que para nosotros es súper importante el poder ir analizando, vinculando, ir viendo cómo las ciencias administrativas también ayudan a fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres y poder lograr alcanzar la igualdad de género. Bueno, un gusto, saludos a todas las autoridades, los docentes y las estudiantes, los y las estudiantes que se encuentran ahora en el panel. Quisiera saber si María José, ¿puedes ayudar poniendo la presentación? Muchas gracias. Sí, La presentación que... A ver. Ya, hasta que se ponga. La presentación que yo voy a hacer está relacionada a analizar la situación de las mujeres en la Facultad de Ciencias Administrativas. Un trabajo que lo hicimos con Alexandra Zurita y Héctor Cumbal en cuanto el tiempo en que yo estuve como docente en la facultad. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de poder identificar o de poder implementar políticas de igualdad de género, tenemos que comenzar por saber cuál es la situación, ¿no? ¿Dónde estamos los hombres, las mujeres dentro de la facultad? En este caso, dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas. Este trabajo se hizo en función a la base de datos del 2018 con la que pudimos contar. Pero antes de comenzar a revisar los datos de la facultad, vamos a hacer como un recuento de lo que está pasando a nivel nacional, mundial y nacional en relación a la situación de las mujeres en la educación superior. La siguiente, por favor.
sabemos que un dato súper importante en este caso es conocer que la inserción de las mujeres en el ámbito o en la educación superior ha sido en los últimos años una inserción masiva, ¿no? Así tenemos que en Latinoamérica el 55% de las y los estudiantes en las universidades son mujeres. Esta tasa, asimismo, en el Ecuador nos dice que es del 52.5% para las mujeres en el año 2016. Y no es la excepción de que exactamente esta situación se repita en la Universidad Central. La tasa de matrícula femenina, según la encuesta socioeconómica realizada por Bienestar Estudiantil en el semestre 2017-2018, asciende al 57.8%. Es decir, que somos un poquito más de la mitad de estudiantes, mujeres en la facultad, en la Universidad Central. Y este comportamiento es similar en la Facultad de Ciencias Administrativas, ¿no? Con una tasa de matriculación femenina del 62.9% para ese semestre del 2017-2018. Entonces vemos que hay una significativa participación de las mujeres en la educación superior. Sigamos, por favor. Pero ¿qué significa justamente esta presencia de las mujeres en el ámbito universitario? Aquí nos dice que el ingreso ascendente de las mujeres a los sistemas universitarios de América Latina potencia su tránsito de una situación de marginalidad a otra que provee de mejores condiciones para acceder al mercado laboral y a la autonomía económica. Sin duda, este posicionamiento fortalece la autoconfianza, la autoestima de las mujeres de cara a los avances que demanda la equidad de género. Entonces, como vemos, un elemento fundamental de poder acceder a la educación superior desde las mujeres es que refuerce efectivamente el tema de la posibilidad de entrar a un mercado laboral y tener nuestra autonomía económica. Sigamos. Pero ¿qué significa, en cambio? Eso es lo que significa para las mujeres. Pero ¿qué significa para las instituciones de educación superior tener a las mujeres como estudiantes, en este caso de esta forma ya mayoritaria, ¿no? Las instituciones de educación superior tienen la obligación de contribuir con la construcción de condiciones que generen igualdad y equidad, lo cual es asumido como un compromiso desde las conferencias mundiales de educación superior, pues tanto la primera que se celebró en el 98 como la que se celebró en el 2000, como la que se celebró en el 2009, reafirmaron este deber que es un deber de la educación superior, el trabajar por la equidad de género. Sigamos. Asimismo, de esta forma, la siguiente. Majito, la siguiente, por favor. Ya. ¿Le puedes pasar? Sí, les pido un momento, tengo un pequeño problema. Ya. Ahí está. No, la siguiente. Ya. Además que la igualdad de género debe ser un criterio de calidad de la educación superior, en tanto que las IES deben promover prácticas pedagógicas no sexistas, no clasistas, no homofóbicas y no racistas, de manera que desde su interior se promueva la construcción de una sociedad justa y democrática. Entonces, efectivamente, a partir de esto es lo que nos indica que el espacio universitario debe ser un espacio que permita el efectivo desarrollo de las capacidades de los hombres y las mujeres que están estudiando ahí. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, también
es importante ver cómo las mujeres o por qué deciden o dónde están mayoritariamente las mujeres en el ámbito universitario. Nosotros vemos que de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, tenemos que las áreas de la salud tienen el 28.72% de la tasa de mujeres, de matriculación de mujeres, seguida luego por la educación comercial y administración, que es con el 18.27%, y luego en las ciencias sociales y del comportamiento el 13%, en el derecho el 5%, y en el periodismo el 3.63%. Como vemos, la administración es una de las carreras favoritas, digámoslo de esa forma, que las mujeres eligen para la educación superior, para tener su formación en educación superior. Es importante, sigamos, y miren, acá ya vamos a ir viendo ya los datos ya asentados a la facultad. Sabemos que la Facultad de Administración es una de las facultades más grandes por el número de estudiantes de la Universidad Central. Es la segunda después de Medicina, si no estoy mal, pero es la segunda facultad con más alta tasa de estudiantes. Pero estos estudiantes, ¿cómo están? En este caso, para el semestre del 2018-2018, que tuvimos los datos, tenemos que el 62.99% son mujeres y el 37.001% son hombres. Es decir, que así podemos ver la incorporación masiva de las mujeres en la Facultad de Ciencias Administrativas. Siguiente. Aquí tenemos las estudiantes matriculados por modalidad, ¿no? En presencial, podemos mirar que es la Escuela de Contabilidad y Auditoría la que tiene el mayor porcentaje, con un 68% en relación al 32% que son hombres. En administración de empresa, en administración pública tenemos un 59% de mujeres en relación al 41% de hombres. Y en la administración de empresas tenemos el 53% y un 47% para los hombres, siendo que es en la Escuela de Contabilidad y Auditoría donde mayoritariamente se encuentran las mujeres, ¿no? Sigamos. También aquí tenemos la modalidad a distancia, donde el patrón es casi similar, donde la mayoría de estudiantes mujeres se encuentran en la Escuela de Contabilidad y Auditoría. Y siguen siendo, pero mayoritariamente en las otras escuelas. Sigamos. Ahí tenemos uno por semestre. Asimismo, podemos ver que la mayoría de estudiantes están casi en los primeros semestres, ¿no? Y también en el final, en el último semestre. Siguiente. Y un dato que también era importante es en relación a la etnia. Tenemos que la mayoría de estudiantes, tanto hombres como mujeres, se autoidentifican como mestizos, y también hay un porcentaje menor de estudiantes indígenas, ¿no? El 8.63% son mujeres y el 5.04% son hombres. Y luego hay las otras etnias también. Sigamos. No sé ya si nos encontramos en la siguiente diapositiva, determinada rangos de edad. No sé si me confirma si la puedes ver. Sí, la siguiente, la de edad. Aquí tenemos también el número el rango de edad en el que se encuentra la mayoría de las estudiantes mujeres. Tenemos que están entre los 22 a los 26 años. Siguiente.
Es decir, que se encuentran también en una edad donde se consolidan sus relaciones, tanto de las estudiantes mujeres como de los estudiantes hombres, sus relaciones también de pareja, ¿no? Tenemos este dato sobre el estado civil. La mayoría de las mujeres son solteras, pero también nos encontramos que hay un 8.55% que tienen ya una relación, están casadas, y otras están en algún tipo de relación divorciadas y también viudas. Siguiente. Ahora vamos a mirar en la otra parte, que son los docentes. Como hemos visto, si bien la tasa de matriculación es altamente femenina, vemos en cambio en los docentes que solamente el 25.42% son mujeres, frente al 74.58% que son docentes hombres. Sigamos. En la relación laboral tenemos que el 58.29% son docentes hombres que tienen el nombramiento frente al 20.39% que son mujeres y tienen nombramiento. Sigamos. El tiempo de dedicación, tenemos que el 47.5% que son de hombres tienen el tiempo completo, mientras frente al 16.4% que son mujeres. Especialmente y en el medio tiempo el 24.3% son hombres y el 7.9% son mujeres. Sigamos. Y el siguiente dato también nos da cuenta de la categoría. Tenemos que el 33.3% de docentes hombres son auxiliares, frente al 9.6% que son las mujeres. Y también tenemos un dato importante, que en lo que es los profesores principales no hay ninguna mujer, que también significa que en el escalafón las mujeres todavía no pueden llegar a ocupar esta última o más alta categoría, que es la de profesor principal. Sigamos. La siguiente. Y ahora vamos en lo que es relacionado al personal administrativo. Tenemos que aquí el 58% son mujeres hombres, frente al 42% que son mujeres, ¿no? El personal administrativo está conformado por todo lo que es la parte de administración y lo que son los trabajadores. Entonces aquí podemos ver que mayoritariamente, en cambio, la población sí es masculina. Siguiente. Acá vemos el tipo de relación laboral. En nombramientos tenemos que las mujeres son el 32% frente a los hombres, que es un 13%, pero en el código de trabajo los hombres son los que tienen mayor porcentaje, que es del 36.9%. Bueno, frente a estos datos que hemos podido observar, podemos tener en cuenta que es necesario que la facultad pueda desarrollar o implementar políticas institucionales que permitan ir trabajando el tema de igualdad. Por cómo lo hemos ido viendo, es necesario tener estos espacios de análisis y discusión, pero también ya con la implementación de algunas políticas, entre las que podemos nombrar las que ya se han venido dando, ¿no? A partir de lo que inició el proyecto, todos los estudiantes de primer semestre, por ejemplo, están realizando el curso de una universidad libre de violencia, que es desarrollado por el INIGED, pero que nos permite también ahí dar a conocer a los estudiantes, hombres y mujeres, todo lo que significa el tema de violencia. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque nosotros sabemos que de acuerdo a la encuesta que hizo el INEG en el 2019 de relaciones interpersonales, se pudo obtener
nos dio el dato de que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador viven violencia. Entonces significa que nosotros debemos, como institución superior, ir cambiando esa situación, ir abonando para que los estereotipos y los prejuicios relacionados a lo que es ser mujer, a lo que es ser hombre, puedan ir cambiando y puedan irse transformando, ¿no? Puede irse transformando en un pensamiento a favor de la igualdad. Entonces, este curso ha sido una herramienta bastante importante para poder discutir con los estudiantes, pero también para que conozcan la normativa que existe en la Universidad Central, que es el protocolo para prevenir, sancionar y atender el acoso sexual y la violencia de género. Creemos que esa ha sido una herramienta importante para poder trabajar el tema de prevención. Asimismo, los estudiantes y las estudiantes han participado en lo que ha sido el recorrido del laberinto de Ariadna y también hemos hecho algunos talleres. Pero claro, eso es solo una parte, se necesita seguir avanzando, ¿no? Es importante, bueno, cuando era el tiempo presencial, habíamos planteado quizás el poder tener estadísticas sobre las estudiantes mujeres que son madres para poder contar en la facultad con un espacio de lactancia. De igual forma, bueno, ahora en esta modalidad virtual que se encuentra, es importante que la facultad pueda hablar del tema del ciberacoso, que también puede estar pasando o puede estar sucediendo y que todavía no es como muy reconocido y muy discutido. Otro elemento fundamental que también creemos necesario es poder mirar cómo se relaciona, ¿no?, esta brecha tan grande que hay entre el número de estudiantes y el número de docentes mujeres. Todavía vemos ahí en lo que es la docencia en una brecha súper alta y esto también está relacionada quizás a que tenemos muy pocas mujeres que quizás se están dedicando a la docencia y a la elaboración de la ciencia. Entonces eso habría que ir mirando también cómo incorporar a más docentes y sensibilizar, sobre todo sensibilizar a las docentes hombres, a los y las docentes en este tema, para que podamos tener esa empatía también de qué se representa el estar en una aula, en un espacio donde la mayoría de estudiantes son mujeres y podamos ir desarrollando técnicas que nos permita también identificar quizás a veces tanto los estudiantes pueden a través de estos espacios, los docentes identificar situaciones de violencia y poder derivarlos y darles una guía para que puedan ser resueltos de la mejor forma. Y también ahí es importante mirar en el tema de los docentes que no pudimos sacar el dato, ¿no?, de cuántas docentes están en el doctorado, pero también ahí vemos que puede haber una brecha, ¿no?, que mayoritariamente pueden estar accediendo los docentes hombres frente a las docentes mujeres. Y lo otro es este tema de que no hay ninguna mujer de tiempo completo, de máxima categoría en el escalafón docente. Eso también nos puede estar diciendo a ver qué está pasando con las mujeres docentes que no han logrado llegar hasta allá. ¿Cuáles son los límites o las situaciones, dificultades que ha hecho que no se llegue hasta allá? Igual en la parte administrativa, es importante también con la parte administrativa trabajar el tema del protocolo para poder identificar y que las mujeres que están en esta área puedan efectivamente hacer uso de su derecho a una vida libre de violencia. Entonces, en ese sentido es de lo que nosotros hasta ahora se ha trabajado y con estos datos
nos ha dado la posibilidad de identificar que es necesario que la facultad vaya pensando en qué otras políticas institucionales pueden implementando ahora más en este espacio desde la pandemia, donde sabemos que las afectaciones económicas, sobre todo económicas, han afectado, perdón, la crisis de la pandemia van a afectar de sobremanera a las mujeres. Y vamos a retroceder casi en 10 años en todos los avances que hemos tenido por el tema del trabajo doméstico no remunerado que se ha incrementado para las mujeres especialmente y porque las oportunidades laborales se nos van reduciendo. Eso, muchas gracias. Ya tienes que terminar. Tienes que ir terminando. Ya, con eso ya. Muchas gracias por la ponencia de Vero. Tenemos como nuestra segunda ponente a la doctora Susana Cadena. Es docente investigador de la Universidad Central del Ecuador, PhD en informática. Ha sido director de tecnologías en varias instituciones con impacto nacional y de varios proyectos de investigación relacionados con la aplicación de las tecnologías de la información en las organizaciones. Actualmente se encuentra trabajando en proyectos relacionados con transformación digital y uso de datos. Adicionalmente, es miembro de los grupos de investigación, educación y gobierno de las TI en las universidades latinoamericanas, auspiciado por Red Clara, Grupo de Análisis y Big Data para Ciberseguridad en Ecuador con 5 universidades miembros, además de los grupos Red Ecuatoriana de Datos y Metadatos Abierto, REDAM y Ciencia Abierta. Con ustedes, la doctora Susana Cadena. Susi, bienvenida. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, yo quisiera trabajar hoy un tema. En mi caso, este tema de la participación de las mujeres en la parte de gestión y administración tiene un nuevo enfoque que es la parte tecnológica, ¿no? Entonces yo he decidido poner, bueno, en la parte administrativa, la investigación un espacio de equidad y desarrollo. ¿Qué realidades y qué desafíos tenemos? Entonces, bueno, yo les voy a comentar un poco qué es cómo es el escenario en el tema de ciencia, desde dónde nace la ciencia y cómo la mujer se involucra en estos aspectos, el tema de la investigación, qué avances hemos tenido y cómo es este ciclo de desarrollo. Bueno, en este momento hablar de datos, hablar de temas digitales, y es algo común. La pandemia nos obligó, nos orientó a cambiar. Entonces aquí viene el tema de analítica. Estamos escuchando temas como ciencia de datos, análisis de datos, transformación digital empresarial, en donde los datos toman un rol protagónico, ¿no? Pero si nosotros analizamos los datos de matriculados, esto es una fuente de la UNESCO, habla que solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras de STEAM, de ciencia y tecnología, relacionados con esto son mujeres, ¿no? Y solo el 3% hablan de tecnologías de la información. Pero ¿qué significa que las mujeres no participen en temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación? Es que en verdad estamos afectadas por un tema de sentirnos excluidas por los empleos del futuro. Lo que viene está relacionado con un tema de digitalización, de orientación a los datos, de esquemas de trabajos hacia los datos. Entonces, ese esquema debe ser orientado desde la participación femenina. Y bueno, vamos a ver algunos otros aspectos. Bueno, ¿y qué pasa con las carreras de ciencias administrativas? Si bien es cierto, la mayor participación es femenina, como nos compartieron los datos, también debemos entender que la parte de administración, todas las carreras, como hemos estado conversando con los estudiantes, están orientándose hacia los datos. ¿Por qué? Porque en la parte administrativa, si yo no tomo una decisión en base a una analítica de esta información, simplemente esta información, esta decisión no está sustentada. ¿Cuántas de estas mujeres que están estudiando las carreras de ciencias administrativas están inmersas en el mundo laboral
y han indagado en estos temas de ciencia y desarrollo, ¿no? ¿Cómo estamos preparando por el tema de investigación? Entonces, creo que ese es uno de los retos en los cuales se viene. Y bueno, y este tiene, pienso, en mi experiencia de haber empezado esta carrera de la investigación, pienso que tiene dos aristas que les quería compartir. En primer lugar, entendamos qué es la investigación, ¿no es cierto? La investigación, ¿verdad?, nace de una necesidad. Tenemos que hacer proyectos, tenemos que hacer un tema de formación, tenemos que conseguir recursos, tenemos que gestionar, tenemos que dirigir un proyecto. Y entender todos los esquemas también de lo que viene desde la aplicación del tema que estamos investigando. Entonces, en este proceso involucra tiempo. Y este tiempo viene mediado por el trabajo no remunerado que nos contaron, ¿no? Emprender un tema de ciencia, tecnología, de horas de investigación, donde muchas veces tienes que leer mucho y debes invertir mucho tiempo, en los cuales no es un tiempo que puedo decir 2 o 3 horas, sino más bien es un espacio en donde tú adquieres un tema de concentración, un tema de innovación, un tema de ideas y empiezas a construir un algo. Entonces, este tiempo también es complejo, ¿no? Con el rol de la mujer y cómo se desempeña. Mediando algunos otros elementos también relacionados con que yo pienso que hombres y mujeres somos complementarios. Y este esquema de complemento también radica en cómo negocias o cómo estás gestionando este grupo multidisciplinario. Y somos muy pocas mujeres que lideramos estos proyectos de investigación. Y esto viene desde el origen, ¿no? Desde la formación profesional, en los cuales se oriente a la mujer a través de estas participaciones y de estos proyectos, tanto en conocimiento, en decisión, y en un tema de respeto de derechos, ¿no? Y bueno, y luego viene el proceso de publicación, donde empiezas a buscar dónde publicar, donde vienen temas de calidad, donde vienen temas de relacionamiento, donde vienen muchos esquemas relacionados a cómo debes mejorar tu investigación y los impactos que tienes. Entonces, aquí vienen ya los otros aspectos. Estás como primer autor, como segundo autor. Y bueno, hay muy poco en donde el primer autor es una mujer. Entonces, es otro esquema que también hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque generalmente el que va de primer autor es el autor principal y esto tiene un peso tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, estos elementos también son los que afectan en un entorno. Ayer escuchaba justo una de las intervenciones que he estado participando en esta semana del Día de la Mujer en varios foros relacionados con las mujeres en la investigación y en la ciencia, y hablaban que muchas mujeres también nos referenciamos a otras mujeres. Pero esto también quisiera dejarnos el mensaje que no es solo el referenciar por el referenciar, sino más bien que cómo nosotros nos cuesta prepararnos en el tema de inversión de tiempo y de mediar entre trabajo de casa y laboral, familia y entorno para producir una investigación, ¿sí? Entonces, claro, la inversión es muy fuerte y muchos nos quedamos aquí en este proceso de acá, en preparar la investigación. Y a la publicación ya somos muy pocas las que llegamos. Entonces, la capacidad de referenciación o de tomar o de tener muchas autoras de un tema es muy poco probable. Generalmente van a ser hombres por este proceso de transición y de trabajo que tenemos aquí en medio. Y mucho más si analizamos cuántos empiezan y cuántas mujeres se están formando en temas de ciencia y tecnología. Bueno, y aquí vamos a analizar, bueno, otros elementos adicionales. En este tema de datos, participando en una fundación que se llama, que promueve el uso y el acceso a los datos. Entonces, en sí estamos trabajando en que cuántas mujeres, si por ejemplo en las áreas, en las ciencias administrativas y en la contabilidad, cuántos datos se manejan. Yo les decía a los estudiantes el otro día, ¿quién maneja la mayor cantidad de datos de una empresa? ¿Es el contador? ¿Es el gerente? Entonces, aquí es donde estamos gestionando estos datos. Entonces, la forma que los analicemos, los publiquemos, tomemos decisiones con esos datos, son un elemento crucial.
Ya, pero ¿qué está pasando, no? Cuando tú haces este proceso de las consultas, de la utilización de los datos, bueno, y con todo el esquema y el procesamiento de esta información, en esta preinvestigación creo que hay muchas que nos quedamos en el intento, porque hay ejes transversales relacionados con el tema de compartir el trabajo, compartir el hogar y compartir las relaciones interpersonales en la gestión de los proyectos, porque es un tema de negociación, es un tema de desarrollo, es un tema de conocimiento, ¿sí? Y luego en la investigación, donde tenemos que, aquí no hay horas, ¿no? Porque preparamos en los instrumentos de investigación, aplicamos, y si alguien nos da una entrevista que es muy importante para nuestra investigación a las 8 de la noche, cuando ya deberíamos tener otras ocupaciones, pues hay que hacerlo porque caso contrario te quedas sin ese insumo. Entonces, eso creo que son los desafíos y ahí vamos a ver la última diapositiva relacionada con, o sea, cuál es el tiempo y el entorno, cómo nosotros atenuamos esto, ¿no? Entonces aquí, o sea, tienes muchos retos relacionados con el tiempo, con la capacitación, con la formación que vimos anteriormente. Y luego en la publicación es otro esquema también relacionado con esto, ¿no? Porque empiezas a publicar y la publicación no es que en la primera te aceptan, porque es un proceso de formación. Entonces, claro, hubo mucho esfuerzo en el camino y al momento de la publicación, también si te devuelven, creo que también hay un tema que podemos dejar estos procesos. Entonces, este proceso de generación de conocimiento, de reutilización como ciclo de desarrollo, ese creo que es uno de los retos que tenemos las mujeres que, por un lado, las mujeres que trabajar en el sentido de arriesgarnos a que esta es un poco la tendencia porque es un tema de derechos, es un tema de acceso. El tema digital ya no solo se convierte en la novedad que era antes, sino más bien va a ser los empleos de futuro, las oportunidades de futuro. Y si nosotros nos rezagamos, simplemente quedaremos otra vez, estaremos en 5 o 10 años conversando de que la mujer todavía no tiene esos espacios. Entonces, por un lado viene la decisión, pero por otro lado también vive la convivencia y el respeto a estos espacios, ¿no? La convivencia en el sentido de la complementariedad que existe entre hombre y mujer y el respeto a estos espacios en temas de gestión, en temas de trabajo y en temas de investigación, ¿sí? Quiero compartirles un poco para terminar y para dejarles con estas ideas fuertes. Esto es un trabajo compartido de una colega, Irma Serrano, que también trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas, relacionado con el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces aquí este cuadro me parece interesante, ¿no? En el sentido de qué porcentaje de tiempo asigna la mujer y el hombre para lo que es el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas se está asignando? Entonces, si ustedes ven aquí, la mayor carga viene en la mujer. Y a la final, cuando tú accedes a un cargo directivo, cuando tú accedes a un cargo de gestión de un proyecto de investigación o cuando tú quieres invertir tiempo en una investigación, a la final te califican con los mismos méritos, ¿no? O sea, tienes que dar un buen trabajo, tiene que ese trabajo ser de calidad, independientemente seas hombre o mujer, pero las condiciones de carga, esas creo que son un aspecto que es importante. Entonces, con estos dos elementos yo quiero dejarles estas ideas fuertes. En mi caso, por ejemplo, en el tema de mujeres en tecnología y mujeres en gestión, en temas de gestión somos muy pocas. Solo por darle un dato, cuando yo estaba de directora de tecnología en la Universidad Central, era la única mujer directora de todas las universidades. Y en el porcentaje general, era más o menos está entre el 13 y el 16% de mujeres que estudian temas de ingeniería. Y en el tema de datos, que ahora ya es un tema transversal, estamos haciendo ya un estudio, pero se ve que la mayor cantidad se orientan hacia hombres porque es un tema de analítica y a través de eso deciden la gestión y la dirección. Y otra vez es un tema de tendencia, ¿no? De tendencia de los trabajos del futuro y de oportunidades. Eso nada más, muchas gracias, Alexandra. Y está cerrado el micrófono. Gracias, Susi, por tu intervención. Importante toda la información que nos has dejado.
Con nosotros nuestra tercera ponente, Saskia Lugo, es geógrafa con estudios de gobernabilidad y política pública. Ha trabajado en el sector ambiental y social, en el área de planificación estratégica e implementación de proyectos, consultora de organismos de cooperación internacional y gobiernos locales. Desde hace 2 años es miembro de la red de mujeres líderes de ASO Líder y desde noviembre del año pasado es su CEO. ASO Líder es una asociación de la economía popular y solidaria que fortalece capacidades y mejora oportunidades para el emprendimiento de las mujeres rurales a través de los negocios y de la generación de empleos. Buenas tardes, Saskia, bienvenida. Muy buenas tardes, Alexandra, gracias por la bienvenida. Buenas tardes, estudiantes, buenas tardes, autoridades y a todas las personas que están aquí en este foro. Agradecerles muchísimo esta invitación. Me ha parecido muy interesante el poder escuchar las presentaciones que me precedieron. En virtud de que le dan forma, le ponen un número, le dan una estadística a esos retos que nosotros enfrentamos como ASO Líder todos los días a lo largo de nuestro trabajo. Bueno, comentarles, mi nombre, como ya les dijeron, soy Saskia Lugo, y soy miembro de esta organización de la economía popular y solidaria, la Red de Mujeres Líderes, que nació hace 5 años aproximadamente con el objetivo de juntar a mujeres profesionales que justamente por sus actividades y por su maternidad y por todas las actividades que tenían que ver con la casa, con sus matrimonios, dejaron de tener un ejercicio pleno en la parte profesional. No es mi caso, pero esta idea de tantas mujeres profesionales que estaban como muy ligadas y habían dejado de estar como atendiendo a sus hijos pequeños, dijeron, no, será bueno que nos pongamos a pensar cómo reactivamos nuestras carreras, pero especialmente cómo todo lo que hemos aprendido en nuestra vida profesional puede volcarse en el apoyo a mujeres. Este diálogo que quisiera yo hacerles el día de hoy no intenta mostrar un estudio cuantitativo. Creo que los datos que muy bien lo han expresado las personas que me precedieron abordan 2 temáticas. La una, la situación de la mujer en su periodo de formación, y la otra, la situación de la mujer ya en su periodo práctico profesional. Yo quisiera abonar a esta discusión anterior con la situación de la mujer ya en el día a día desde un punto de vista cualitativo, ejemplificando esas barreras y esas limitaciones que las mujeres deben seguir enfrentando en su desarrollo personal, profesional y social. En este esfuerzo que nosotros hemos hecho como ASO Líder, creamos nuestra asociación y nos pareció que era muy interesante el poder aportar a la sociedad facilitando el desarrollo de emprendimientos en mujeres preferentemente rurales. El desarrollo de los emprendimientos no tiene solo un objetivo de generación económica y de ingresos. Para nosotros el desarrollo de emprendimientos realmente tiene un valor educativo profundo alrededor del empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. En esta lucha nos inspira que actualmente hay un altísimo número de mujeres que trabajan. En los últimos 60 años, la población de mujeres adultas que trabajan pasaron del 20% al 65%. Y nosotros como mujeres profesionales, cuando nos enfrentamos ya en la vida personal al trabajo, la primera barrera que tuvimos es cuánto tiempo nosotros podemos dedicarle a trabajar, a generar ingresos, versus todo el peso que tiene para nosotros, entre comillas, el abandono de la familia. El tener que manejar los 2 tiempos, el tiempo del cuidado, de la reproducción, del cuidado alrededor de
de nuestra profesión también. Esto no es solo una estadística, sino que definitivamente para muchas mujeres esto significa un peso emocional muy grande, porque a la cuenta, creo que, no sé si les pasa a mis compañeros, compañeras que están aquí, pero sentimos un vacío de no estar cumpliendo con nuestro deber, ¿verdad? Que es algo que creo que no compartimos por las cifras que se han dado necesariamente con los hombres, ¿verdad? Entonces, ese peso también emocional nos hace pensar cuánto tiempo nosotros podemos dedicarlo al trabajo, en qué trabajos queremos estar. Y si ustedes hacen un estudio investigativo, van a decir, sí, las mujeres quisieran tener un trabajo de menos horas para poder continuar con las actividades de su casa. Entonces, en ese primer reto, cuando comenzamos nosotros a hacer formación en emprendimiento, vimos que no éramos las únicas, pero también veíamos que el emprendimiento a la cuenta es una obligación de muchas mujeres porque necesitan subsistir. Entonces, en esos niveles de subsistencia, en donde el emprendimiento es una alternativa a los niveles de pobreza, a los niveles de exclusión, las mujeres podemos vernos vulneradas doble o triplemente para poder satisfacer las necesidades de nuestro núcleo familiar. En el Ecuador hay 1.069.000 mujeres jefas de hogar, apenas un 26% aproximadamente de los jefes del hogar en nuestro país, según el censo 2010, por supuesto. Es muy posible que haya crecido este número. Entonces, ahí veíamos que para este grupo de mujeres es muchísimo más el esfuerzo que deberían hacer, porque muchas mujeres están sin tener sin poder compartir la responsabilidad del hogar, ¿verdad? Con sus parejas o con otros miembros de sus familias. Y cuando esas mujeres lamentablemente no han tenido acceso a la educación, no han tenido acceso al trabajo, no han tenido acceso a los recursos, es la misma familia y ellas mismas las que comienzan a sufrir un deterioro importantísimo a nivel personal y a nivel social. Asolíder comenzó con un proceso de formación, desarrollamos metodologías para la creación del emprendimiento y, como les decía, no solo se intenta formar en emprendimiento, sino que la cuenta tiene un valor educativo en el liderazgo, en el empoderamiento de las mujeres para salir en una oportunidad, para salir de sus condiciones. Generamos metodologías de trabajo para generar capacidades en el desarrollo de negocios. Y entonces nos quedamos muy cortas. Ustedes que están estudiando administración de empresas seguramente saben que hacer una empresa no es un proceso sencillo, ¿verdad? Entonces, para nosotros ese esfuerzo es triple en muchas ocasiones. Primero, sobre todo en espacios rurales y en espacios donde las mujeres han tenido menos oportunidades, está el nivel de educación, está el nivel de ingresos de la familia, está lamentablemente ahora con el tema del COVID un proceso de movilidad descendente en la parte social y económica, es decir, personas que antes estaban ocupando un lugar medio en su condición socioeconómica pasan a ser pobres y los pobres pasan a ser extremadamente pobres. A diferencia del proceso que se venía viendo de movilidad ascendente, ¿verdad? De salir de la pobreza hacia una situación mejor, ahora estamos como con el peligro de volver a las condiciones anteriores, teniendo en cuenta de que como mujeres las responsabilidades nos caen con muchísima más fuerza para nosotros y las familias. Por otra parte, hay factores como la edad, hay factores como el grupo étnico, la situación conyugal y el número y edad de los hijos que influyen directamente también en la capacidad que tenemos de generar ingresos autónomamente. En nuestros talleres de capacitación, que nosotros hemos llegado a formar a más de 3,000 mujeres a lo largo de nuestra vida como Asolíder,
hemos visto directamente cuán difícil es que una mujer dedique tiempo a su capacitación, dedique tiempo a crear negocios de calidad, dedique tiempo a una administración adecuada de sus emprendimientos, porque esto requiere tener muchas más horas en el día para formarse, para investigar, para innovar. Y nuestras cargas y responsabilidades, por decirlo así, en nuestra familia hacen que podamos destinar muchísimo menos tiempo de lo que los hombres pueden destinar a ese fortalecimiento de empresas. El número de mujeres que están al frente de negocios exitosos es muchísimo menor, aunque está creciendo, ¿verdad? Pero en el caso del emprendimiento, muchísimas mujeres están emprendiendo, pero el asunto es qué calidad de emprendimientos tenemos y cómo esas limitaciones o esas barreras impiden que nosotros generemos emprendimientos de calidad. Y en eso, adicionalmente, encontramos grandes cantidades de horas de que la mujer destina a trabajos no remunerados y a la dependencia que tienen de los ingresos de otras personas. En ese panorama existen, consideramos, y ahí quisiera quedarme yo con mi propuesta, 5 necesidades concretas para poder enfrentar, 5 desafíos para poder enfrentar tanto a nivel de investigación cuanto a nivel de metodologías de trabajo para el mejoramiento de las condiciones de las mujeres en sus emprendimientos. El primero es el uso del tiempo. Como les decía, cualquier actividad fuera del hogar para la mujer es incrementar un uso del tiempo de trabajo que se duplica o se triplica significativamente. Si bien hay estudios sobre el uso del tiempo de las mujeres en torno al emprendimiento, los estudios creo que no son suficientes y constituyen una barrera importante en todos los programas de desarrollo económico y de desarrollo del emprendimiento que incluyan a las mujeres. ¿Cómo lograr un adecuado uso del tiempo en este desarrollo? Y cómo valorar ese tiempo que no es el trabajo, que no es el trabajo remunerado, que no es el tiempo del emprendimiento, sino que también es el trabajo dentro del hogar y las actividades de cuidado. El segundo tema es el desarrollo de capacidades, tanto duras como blandas, como lo decía anteriormente, en uso de tecnología de información y comunicaciones. ASOLIDER hicimos un esfuerzo para ser reconocidas como Academia Cisco hace un año, con el objetivo de poder poner al alcance de mujeres cursos de manejo de tecnología de información y comunicaciones, por ejemplo, un terreno poquísimamente explorado para la mujer o por las mujeres actualmente. Y no hemos logrado el nivel de apertura de las mujeres a entrar a este tipo de formaciones que están como muy diferentes a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, pero que además podrían ser una muy buena alternativa, tanto para generar ingresos como para tener un equilibrio mejor en el esfuerzo que tienen que hacer día a día por satisfacer las necesidades de sus familias. El tercer reto es el acceso a recursos económicos y también a recursos de producción. Nosotros hemos visto las dificultades que tienen las mujeres para poder tener inversiones. Todos los bancos dicen las mujeres pagan mejor, las mujeres, los microcréditos funcionan muy bien. Tenemos estadísticas de cómo los microcréditos son muy exitosos en ciertos espacios, pero no son suficientes. El acceso a recursos para las mujeres implica también un trabajo muy fuerte y de valoración de cuánto eso implica para el desarrollo de las mujeres y para la generación de ingresos. El cuarto punto para nosotros es clave, la asociatividad. Los ejemplos de asociatividad, de buena asociatividad, son maravillosos en manos de mujeres. Los ejemplos de cómo han cambiado vidas enteras, las cajas de ahorro,
la banca solidaria, la economía popular y solidaria y sus formas, y también cómo afortunadamente en nuestro país tenemos un marco legal que ampara la asociatividad. Sin embargo, sigue siendo en muchos sectores, especialmente los rurales y los urbanos marginales, los lugares perfectos para desarrollar esto, pero no hay como una valoración, ¿verdad?, de estos espacios asociativos. Las mujeres que se asocian o tienen que participar en organizaciones, tienen que hacer participación en grupo, son tachadas como que están perdiendo el tiempo, como que qué hacen, en vez de ahí estar con sus amigas reunidas, venga a trabajar en la casa o quédese en la casa. Entonces son negativamente vistos y no pueden mirarse estos espacios con el respeto que se merecen, no solo porque son espacios de crecimiento y desarrollo social y de fortalecimiento del tejido social, sino también porque son espacios que les generan un montón de beneficios a las mujeres. Y finalmente están las nuevas formas de producción y de consumo. Y este último punto, nosotros lo acabamos de descubrir con mayor fuerza a partir de la pandemia, porque nos pudimos palpar en el día a día de las mujeres con las que trabajamos las dificultades que tuvieron al inicio de la pandemia por satisfacer sus necesidades, y ahí sí, especialmente las mujeres de las ciudades, pero también que habían formas de consumo y formas de acceso que al menos en nuestro país, por la cercanía a los centros de producción agrícola principalmente, tenían, y vimos que podríamos hacerlo, pero que hay muchísimas barreras para lograrlo y que esto solo se puede cambiar con nuevas formas de comprender la producción y ojalá asociativa, con nuevas formas de comprender los recursos naturales tan cercanos que tenemos y que pueden ser utilizados adecuadamente, pero también las nuevas formas de consumir en grupo más sosteniblemente e inclusive con otras formas de intercambio. Nosotros somos parte de un grupo de moneda social con el que estamos trabajando y que ha permitido dinamizar significativamente las relaciones de producción y consumo de una forma equitativa sin utilizar el dólar. Entonces, son varias experiencias que nos generan, digamos, el criterio para saber que es necesario conocerlas mejor, ponerlas sobre la mesa cuando estamos hablando de trabajo social con mujeres, ponerlas sobre la mesa cuando estamos hablando de desarrollo económico local, y siempre con el respeto que supone para todos el esfuerzo que nosotros hacemos para generar ingresos por nuestras familias. Les agradezco mucho la atención y estoy pues presta para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Saskia, por tu exposición. Pasamos en este momento a las preguntas. Tenemos una pregunta para Verónica, que nos dice que en el estudio realizado, ¿cómo se refleja o tú analizaste que muchas estudiantes de nuestra facultad ingresan al sector laboral? Dado que se sufren violencias en dos espacios específicos, trabajo y universidad, ¿cuál es el rol de la facultad en este ámbito? Sí, exactamente. El rol de la facultad y la universidad es de dotarnos de las herramientas para primero conocer nuestros derechos, ¿no? Porque generalmente esos temas como que no se tocan o no se conocen en este tipo de carreras. Acuérdate, Alexita, que muchas veces al principio también cuando empezábamos a hablar de los derechos humanos, de la violencia, es como que tiene que ver con administración, pero son temas que tienen que ver y mucho y que están totalmente conectados. Entonces, nosotros como la universidad tiene que educar a los y las estudiantes, a los y las docentes y el personal administrativo en los temas de derechos humanos. Y también hacerles conocer la normativa que existe para
para sancionar los diferentes delitos sexuales y la violencia de género. Yo creo que una herramienta poderosa es el protocolo que existe en la universidad, pero eso demanda que todos lo conozcamos, lo sepamos manejar y que también haya un cumplimiento efectivo de ese protocolo, ¿no? Porque generalmente muchas cosas que pasan en la universidad se quedan, digamos, ocultas por el miedo, por que hay una relación de poder ahí también, ¿verdad? Pero debemos aprender a denunciar y también cuando hay la denuncia, esto hace que efectivamente el espacio universitario se vuelva un espacio seguro para los y las estudiantes. Igualmente en el espacio laboral, hay ahora en el Código Penal se sanciona igual el acoso laboral, ¿verdad? De esta forma también existe toda esta normativa que nos permite identificar cuáles son las actuaciones que pueden existir o darse en un espacio laboral y que significa acoso. Y cómo esta situación también es sancionada y efectivamente yo pienso que un elemento fundamental es también establecer redes de estudiantes, redes de docentes, redes que nos permitan saber que no estamos solas, que cuando estamos enfrentando una de estas situaciones tenemos un espacio organizativo, tenemos un espacio que nos está apoyando y que hace también la presión social, ¿no? La presión social para que haya el cumplimiento efectivo de las normativas que existen. Eso es fundamental, el sensibilizarnos y el conocer nuestros derechos. Gracias, Berito, por tu respuesta. Para sus, ¿cómo irrumpe la mujer en las ciencias administrativas, en los ambientes empresariales tecnológicos? ¿Podemos hablar de una conciencia de género en estos espacios, Susi? Es una muy buena pregunta. Desde las ciencias administrativas, como les decía hace un momento, tenemos, me parece, 3 carreras muy potentes y muy pegadas a los retos que tenemos en la sociedad, que son la parte de administración pública, administración de empresas y contabilidad y auditoría, porque todas están relacionadas con el eje fundamental de una empresa, que es la parte económica. Entonces, dentro de esto hay un aspecto que se llama hoy la transformación digital empresarial. Si ustedes buscan y si simplemente hacemos un análisis de datos de cuánto está impactando la transformación digital en las empresas, ustedes van a ver que es el tema más en boga que existe. Entonces, por tanto, aquí sí hay un reto enorme, tanto para nuestras estudiantes y hombres y mujeres, ¿no? Porque es necesario tomar estos nuevos retos desde el concepto y desde el tema de desarrollo, asociado a los empleos del futuro y las empresas del futuro, ¿no? Mucho impulsado por este entorno pandemia que va a quedarse, vamos a tener los rezagos largo tiempo. ¿Qué retos tenemos como mujeres? Pues el reto que tenemos como mujeres, si bien hemos visto que hay algunas limitaciones, pero es un tema de preparación. Primero es prepararnos y como nos comentaron nuestras panelistas, muchas veces parte de uno, ¿no? Entonces, prepararnos, porque si bien es cierto va a ser una oportunidad, tenemos que estar preparados para esa oportunidad. No es un tema de suerte, sino de preparación. Y por el otro lado, también esto el tema tecnológico también nos da esta oportunidad de que muchas veces en uno de los foros discutimos que hay negocios que, por ejemplo, ahora no importa de dónde vengan, pero que pegan a través de la tecnología sin discriminar temas de género, ¿no? Entonces, esa también es una oportunidad, porque si tú estás preparado y si implementas un negocio, gestionas bien un negocio,
a través de los recursos tecnológicos se va a convertir en una oportunidad en los siguientes años. Muchas gracias, Susi, muy amable por tu respuesta. Muy clarita. Tengo una pregunta para Saskia que refiere qué se debe exigir al Estado para mejorar la posición de las mujeres en el fortalecimiento de sus empresas, pues parecería que es la mujer quien debe exigirse el poder emprender. En este caso, hacer una distinción, creo yo, de las diferentes empresas que existen y ver la importancia clave de la microempresa y de la mediana empresa, porque es la mayor cantidad de empresas que existen en el país. Muchísimas tienen a su cargo mujeres, pero no hay la suficiente política pública como para garantizar los recursos, el acceso a crédito, la innovación, el fortalecimiento de capacidades, porque la microempresa, la pequeña empresa, especialmente la micro, tienen un nivel de sostenibilidad muy bajo y también son empresas que surgen de alguna manera por la crisis y por las necesidades inmediatas de generación de recursos. Entonces, esa posibilidad de garantizar el sostenimiento de estas empresas y un crecimiento sostenido en el tiempo dependen de la innovación, depende de la inyección de recursos y dependen muchísimo de las capacidades administrativas y de manejo de las empresas por parte de las personas y especialmente de las mujeres. Entonces la exigencia tiene que ver primero por el lado de cómo garantizamos los recursos, el fortalecimiento de las capacidades y la innovación. Pero por el lado también, como les decía, de darle un enfoque de género a estos esfuerzos, es de poder valorar y reconocer el trabajo no remunerado que tienen las mujeres en general. Cuando pasamos por las épocas más complejas de crisis económicas, son las mujeres y los hombres y los jóvenes y los niños inclusive que salen a generar recursos para su familia. Y no hay garantías para ello. Muchas mujeres se ven orilladas a entrar a actividades que tienen que ver con su rol sexual, por ejemplo, en la sociedad, porque eso es, entre comillas, lo que hay, pero no es lo que hay, no se puede naturalizar esto desde ningún punto de vista. Y mientras más vulnerables son las mujeres a esta falta de oportunidades para el desarrollo del emprendimiento, de la generación de empleo, del empleo formal, más vulnerables somos, ¿verdad?, a caer en redes de explotación, en redes de violencia y a deteriorar significativamente nuestra vida. Entonces también ese reconocimiento del trabajo no remunerado es importantísimo y también es importante el fortalecer los sistemas de protección para poder evitar que las crisis orillen a más mujeres a caer en estos sistemas. Pero fuera de eso, para nosotros es un continuo luchar el poder generar espacios de participación permanente, redes de trabajo y redes de apoyo. El Estado debería garantizar esa libertad de organización, el espacio para poder desarrollar esa organización y asociatividad y el empujar todas las iniciativas que se generen las mujeres organizadas, asociadas y en trabajo, especialmente de las zonas rurales, para encontrar sus mercados, para facilitar el acceso también a la venta de sus productos, a la generación de proveedores que les garanticen productos de calidad y al mismo tiempo innovación en sus empresas. Alexita, estás con el micrófono apagado.
Te agradecía, Saskia, por tu respuesta y les decía que les dejo una pastillita, un resumen de lo que hemos visto en estas exposiciones. Vemos que las mujeres, a pesar de los avances en temas de equidad, debemos todavía trabajar porque los derechos alcanzados sean efectivos, porque hay temas estructurales que debemos vencer, como son la violencia y el no reconocimiento al trabajo del cuidado que está sobre nuestra responsabilidad. Y esos obviamente son temas que debemos seguir debatiendo y analizando para transformar desde la universidad la sociedad. Quiero dejarles un momentito con mi compañero de proyecto que quiere dirigirles unas palabras. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias, Alexita. En realidad queremos agradecer a las brillantes panelistas que hemos tenido en esta noche. De igual manera, a las autoridades que han apoyado permanentemente a este proyecto. Agradecerles a los compañeros docentes que nos acompañaron también esta noche, a los señores estudiantes que se han interesado por esta temática que a veces, como les decía a ellos en una clase, es desconocida y a veces por eso se incurren en estas prácticas que definitivamente tenemos que desterrar de todo ámbito, ¿no? Porque esto se replica inclusive no solo en la universidad, sino en la sociedad. Entonces, por este motivo hemos desarrollado este panel, ¿sí? Denominado Mujeres en las Ciencias Administrativas, luchas para una vida libre de violencia de género. Dentro del proyecto Plan para la Prevención de la Violencia de género en la Facultad de Ciencias Administrativas, en el componente de sensibilización. De igual manera, debemos agradecer al INEGED, que ha sido realmente el ente que ha apoyado permanentemente para la ejecución de este proyecto. En realidad estamos dando algunos pasos para ejecutar realmente todo este proyecto. Estamos en esta fase de sensibilización que queremos que cada vez tengamos mayor participación de todos los estamentos de la facultad y de esa manera pues logremos este objetivo, es erradicar este tema de la violencia de género en la universidad. Muchas gracias a todos por esa participación y le dejo a continuación a María José del INEGED para que por favor cierre el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Alexandra, Susana. Muchísimas gracias, Sakia. Muchísimas gracias, Verónica. Agradecemos a todas, todos y todes los participantes del día de hoy por habernos acompañado en el foro Mujeres en la Ciencia Administrativa para la Prevención de la Violencia de Género. Les recordamos que dentro del proyecto de vinculación en la Facultad de Ciencias Administrativas nos mantenemos siempre activas para realizar procesos de prevención, formación y atención alrededor de la violencia de género y los derechos humanos. Les agradecemos la participación y les pedimos no se olviden de seguirnos por nuestras redes y estar atentos a los diferentes eventos que seguiremos manteniendo alrededor de todo el mes de marzo. Sin nada más que agregar, me despido de todas ustedes y agradeciendo nuevamente a nuestro público en redes sociales, a las personas presentes en el Zoom y a nuestros panelistas y a nuestras compañeras. Muchísimas gracias, hermosa noche. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo y por apoyarnos en la ejecución del proyecto también. Gracias, Susi, Saskia, Vero, María José.